Para nosotros es un grato placer recibir en este escenario Visión Integral al doctor Orlando Jorge Mera, presidente en funciones del Partido Revolucionario Moderno. Un hombre público, dirigente político importante, abogado, intelectual, de los medios de comunicación, y con el cual pues, nos une algún tipo de relación que cultivamos en algún momento con cuestiones de tipo ya profesionales. De verdad que es un placer tenerlo en nuestro espacio. Muchas gracias, Juan José Luis, por la Bienvenido. invitación y me siento como si estuviera en mi propia casa. Qué bueno, el placer es nuestro. Se impone hablar de las elecciones de Estados Unidos, es lo que es la agenda del mundo en estos momentos, ¿no? Y para nosotros, República Dominicana, es importante analizar, y sobre todo usted que en algún momento le escuchamos hablar sobre el proceso electoral en Estados Unidos, ¿qué pasó en Estados Unidos? Que los resultados no se corresponden con la percepción y lo que todo el mundo pensaba, las encuestas, los medios de comunicación que fijaron posición sobre todo en Estados Unidos, en América Latina, en el mundo se fijó posición en contra sobre todo de Donald Trump. ¿Qué ocurrió? ¿Cuál es la sorpresa? ¿Qué hizo Donald Trump para ganar las elecciones a última hora? Fíjate, desde mi punto de vista, la victoria de Donald Trump es una victoria en contra de los medios de comunicación, en contra de las encuestas, en contra del establishment americano. Y eso manda una clara señal de que en Estados Unidos hay un gran descontento social y político con el sistema político de Estados Unidos. Es decir, por primera vez desde hace mucho tiempo, la clase media trabajadora, sobre todo de la clase netamente americana, no me refiero ni a los latinos ni a los afroamericanos, sino la clase media de ese centro de Estados Unidos blancos. Y del sur de Estados y sobre Unidos, todo ese blanco exacto, de los blancos de Estados Unidos, tomaron partida en contra del Partido Demócrata, en contra del gobierno, como consecuencia de los ajustes serios que ha tenido la economía de Estados Unidos. Y pienso que Donald Trump logró, a su estilo, con su forma de ser, hablar por esos que no tenían voz en este proceso. Y tenía en su contra a Hillary Clinton, que indudablemente haber tenido 30 años en la palestra pública como primera dama, después como senadora, después como secretaria de Estado y luego como candidata presidencial 2 veces, pues genera también ya un rechazo importante. Además de que no logró convencer en 2 elementos claves que debe tener un político. Primero, la transparencia, y ella tenía una situación de su estado de salud que lo estuvo negando en un momento de la campaña. Eso para los americanos y para todo el electorado es importante saber el estado de salud de un candidato. Y por otra parte, el manejo o la inconducta o la conducta no adecuada con respecto a los correos electrónicos que ella manejaba cuando era secretaria de Estado de Estados Unidos, pues fueron elementos que pesaron mucho en este proceso. Por lo tanto, yo creo que Donald Trump le ha dado una gran lección. Ganó la presidencia de Estados Unidos sin el apoyo de ningún presidente anterior vivo del Partido Republicano. No tenía ninguna figura pública de trascendencia del Partido Republicano apoyándole, pero sin embargo pudo hacer lo siguiente, y fue lograr que la gente fuera a votar. Y ese voto se expresó ayer de una manera, en estos días, de una manera contundente, y creo que da una extraordinaria lección para los políticos en términos generales. Y segundo, para el sistema político americano, que indudablemente hoy día tiene que estar profundamente cuestionado en sus esencias, porque quien ha ganado ha sido una persona que era lo que le llaman un outsider, una persona de fuera, nunca había sido candidato a nada, nunca había ocupado ninguna posición pública, pero logró con su discurso poder articular un amplio movimiento de rechazo
en contra de ese sistema que a juicio de ellos ha provocado que muchas personas hoy estén o en la pobreza o no estén recibiendo los beneficios del llamado sueño americano. El que se acostumbró Hoy día por profundamente todo el tiempo. cuestionado, exacto. Doctor, si uno identifica los 4 componentes del discurso de Donald Trump, donde el primero que él destacaba sobre todo, que iba a ser un muro, ¿verdad?, en la frontera con México. Número 2, destacaba que iba a establecer todo un proceso desde el que no estuviera legal, saliera del territorio de los Estados Unidos. Sí. Y además, en términos de política internacional, se manifestaba en contra de los tratados de libre comercio que los Estados Unidos había establecido en los últimos años. Y ya como un elemento mucho más complejo todavía, entendía que de qué servía la OTAN, qué era eso. Imagínese usted un candidato con esas posiciones, ¿verdad?, tan radicales en ese sentido. ¿Cree usted que un candidato que estuvo por encima del establishment podría, en términos prácticos, ¿verdad?, implementar esas políticas que él vendió a la población norteamericana de que iba a realizar si llegara a ser presidente? Yo creo que vamos a ver un cambio en la política de Estados Unidos, definitivamente va a haber un cambio. Probablemente no sea tan radical como era en su discurso, porque esas son medidas que van a tomar un poco de tiempo poderlas implementar. Ya hay que ver el discurso 20 minutos después, totalmente diferente. Sí, y pienso que él va a tratar de unificar, porque el país está, o sea, las elecciones demostraron... Primera reacción, unificar el país. Un país dividido, claro, es unificarlo. Pero en segundo lugar, yo pienso que la política exterior de Estados Unidos no va a tener mayores cambios en términos de lo que es la política exterior de Estados Unidos. Y por otro lado, sí creo que habrá un cambio de estilo como presidente, por supuesto. Ese es Donald Trump y ha sido así su comportamiento, ¿no? Un estilo muy personalizado ahora y van a venir algunos de los llamados halcones del Partido Republicano, irán al gobierno para endurecer determinadas líneas, pero yo pienso que en términos generales no va a haber grandes cambios de la política exterior, sí en la política interna de Estados Unidos. Pero política migratoria. Yo creo que sí, que el gran, desde mi punto de vista, el gran perdedor de esta victoria será Barack Obama, que 2 pilares de su gobierno, como lo ha sido la política de salud, como también la política de migración, van a sufrir cambios en este proceso, porque ese era uno de sus puntos fundamentales en la campaña. Quiero resaltar un elemento positivo, y es que no tiene tanto que ver con Donald Trump, pero sí para la República Dominicana, el elemento positivo de que por primera vez tendremos un dominicano en el Congreso de Estados Unidos, claro, que es Adriano Espaillat. Con más del 80%, claro, y de creo los que sufragios. para nosotros los dominicanos es una gran victoria, que tendremos una voz en el Congreso de Estados Unidos. Y doctor, aquí lo que me preocupa es que, de acuerdo a cables noticiosos y analistas internacionales, Putin está celebrando porque se entiende que con el triunfo de Donald Trump, ¿verdad?, es un triunfo de Putin. ¿Tiene usted un comentario en ese sentido? Bueno, al igual que como sucede en otros escenarios, pero como Donald Trump es un político atípico, resultó que recibió el apoyo de los rusos y de otra de la derecha. ¿Quién es la primera persona que felicita a Donald Trump? Nada más y nada menos que la líder de la ultraderecha de Francia, Marine Le Pen. O sea, que estamos hablando de que personas que tienen una visión idéntica de la vida en cuanto a la migración, en cuanto a los tratados de libre comercio, pues son los que hoy día están felices por el triunfo de Donald Trump. Pero dicho eso, yo insisto que no habrá mayores cambios de la política exterior de Estados Unidos, sobre todo con América Latina,
no preveo mayores cambios. A pesar de ese discurso antimigrante que mantiene Donald Trump, la reacción de México hoy es una reacción de preocupación por la victoria de Donald Trump. Los mercados financieros internacionales Claro. a la baja, empiezan Las bolsas. a descender. descender. Y entonces, fíjate la reacción inmediata. No ha asumido la presidencia de la República, sin embargo, el impacto que tiene Claro, ¿no? en el mundo. Que Entonces, estamos hablando de la primera potencia del mundo y de un candidato extremadamente atípico, pero al final tendrá que acostumbrarse. el establishment lo Tendrá que- someterá, lo ten- llevará no, donde... no, tendrá que acostumbrarse a un nuevo estilo como presidente. El Partido Republicano obtuvo la mayoría en el Congreso, Es correcto. o sea, tiene mayoría en el Congreso. Tanto en la Cámara de Insisto, o sea, Representantes el como tema en el Senado. migratorio para mí es un problema interno, no de política exterior. Y los temas de política social también son internos. Pero yo me refiero a la política, ¿qué puede impactar a la República Dominicana? Una presidencia de Donald Trump. No veo mayores cambios que los que tenemos actualmente. Es decir, Estados Unidos seguirá siendo uno de nuestros principales socios comerciales. Hay temas de la agenda bilateral que van a seguir estando en la agenda. Y yo no preveo que el DERE-CAFTA Pueda peligrar. tenga que tener ningún tipo de Y riesgo. las zonas por el francas, control- porque él dijo que se habían ido, los empleos de los Estados Unidos se habían ido y Sí. que él iba a hacer que Sí, retornaran. pero eso es a propósito, no del DERE-CAFTA, eso a propósito de que el gobierno de Obama al final intentó negociar un tratado de libre comercio con el Pacífico como una forma de poder enfrentar al bloque de China. Y entonces Trump lo que decía era que ese tratado de libre comercio lo que iba a hacer es que más empresas extranjeras se irían a Asia y al contrario que quería que vinieran hacia Estados Unidos. Eso es parte del discurso político interno en Estados Y Unidos. a nivel de la confrontación que puede generarse, su discurso muy radical con el ISIS, ¿no? El Estado Islámico, con los países de con Corea del Norte. Exacto. O sea, posiciones muy radicales de confrontación. Sí. O sea, el mundo no se vería abocado a unos conflictos mundiales que en algún momento esta diplomacia lo puede frenar y con su posición no estaríamos abocados a algunos conflictos de dimensiones No, internacionales. yo creo que vamos a ver más agresividad militar. O sea, el poder militar de Estados Unidos vuelve otra vez a la palestra. Que ha sido parte será una siempre prioridad. de la política Será del una Partido prior- Republicano. será una prioridad. La política de guerra retornaría. Será una prioridad. O sea, yo preveo que habrán más conflictos geopolíticos, pero siguiendo la misma línea, en contra del terrorismo, en contra del Estado Islámico, lo único que se va a recrudecer. Esa es mi percepción, porque ahora vamos a ver a Rudolph Giuliani en el gobierno, veremos Uno de los halcones. veremos a Newt Gingrich de nuevo en el gobierno. O sea, esa visión conservadora de la derecha de Estados Unidos que crees más en el palo, en el stick, como le llama, que en la conversación estará de nuevo en el gobierno americano. Mire, doctor, casi toda la prensa a nivel internacional, ¿verdad?, tituló Trump venció todos los pronósticos. Sí. Nosotros que somos un país que en términos de la actividad política interna siempre hay una proliferación de encuestas. Y todas las encuestas en los Estados Unidos, las firmas más prestigiosas de los Estados Daba Unidos una y a nivel ventaja internacional relativa. decían que perdía. ¿Significa que colapsaron las encuestas como instrumento científico de medición? No, yo creo que no, Yo siempre he sido muy respetuoso de las encuestas. Las encuestas te dan una visión momentánea, una foto del momento. Y no significa que esa foto sea la misma que se dé el día de las elecciones. Aquí lo que pasa es que en Estados Hay un Unidos empate técnico prácticamente en al Estados final. Unidos hay muchos elementos de data, de información a considerar que normalmente no se toman en cuenta en una encuesta en Estados Unidos. Recuerden que el sistema electoral norteamericano, a diferencia del nuestro, radica en dos niveles. Primero el voto popular y luego el voto del colegio electoral. Que votó más del 50%. Entonces normalmente las encuestas eran
las encuestas eran normalmente del voto popular, pero no de las personas que realmente eran electos como delegados de los colegios electorales, que esos son los que eligen al presidente de Estados Unidos. Fíjense que prácticamente hay un empate, Claro. 59 millones cada uno. Sí, sí, Hay una diferencia de más de 200 Claro. y tantos mil votos. Hay un Claro, empate claro. Sin técnico. embargo, en los colegios electorales, entonces la diferencia se expresa. Claro, y la verdad es que ahora en adición hubo mucha gente que fue a votar, o sea, normalmente no estábamos acostumbrados a eso. Yo vi Hay filas. mayor participación que procesos Yo anteriores. estuve en Nueva York el fin de semana pasado y yo vi filas de Más de 3 y 4, 46 millones votaron anticipado. de 3 y 4 horas. Increíble. Lo que no ocurría. Histórico Gente eso. haciendo fila para votar en medio del frío. Y usted sabe que el americano no es muy dado, Muy asiduo. no es muy dado exactamente a durar 3 y 4 horas para ir a votar, pero había una decisión. Para hacer unas elecciones dominicanas. Exacto, y había una decisión, me parece bastante firme, en contra del establishment. Podríamos decir, yo oí un comentarista muy prestigioso que él decía que parece ser que en los Estados Unidos estas elecciones funcionó lo que el doctor Balaguer llamaba aquí, lo que era el votante silencioso. Sí, sí, definitivamente. O sea, Él decía, el silente, decía el votante que no se expresa en los medios de comunicación, el votante que es del campo, de la zona rural, esa gente fueron a votar ayer de manera masiva por Donald Trump. Así es. Mir, con su permiso, vamos a hacer una pequeña pausa y retornamos en breve. Así que volvemos ahora. Retornamos con todos ustedes, con el doctor Orlando Jorge Mera, quien es nuestro invitado este domingo. Hablemos un poquito ahora, vamos a la política local, ¿no? Ya dejamos Estados Unidos, ¿no? Y los próximos días se seguirá hablando de este proceso. Hablemos un poquito del PRM. ¿En qué está el PRM? Porque me sorprendió ver recientemente una encuesta que se dio a conocer donde el 53% de los encuestados decían que Abinader debía ser el candidato del PRM y que votarían por él y que el 62% entendía que debía ser el candidato. ¿Por qué hablar de encuesta tan a destiempo? O sea, ¿quién mandó a hacer esa encuesta? No, bueno, primero el PRM es la principal fuerza de oposición en nuestro país. Eso quedó certificado en el proceso Nos pasado. sentimos orgullosos del camino recorrido para un partido que no tiene ni siquiera 2 años de formado, convertirnos en la principal fuerza de oposición, en la segunda mayoría en el Congreso Nacional, es un motivo de orgullo y de satisfacción. Por supuesto, nos queda, y en eso estamos actualmente, en un proceso de evaluación del pasado proceso, pero también de terminar de conformar las estructuras del PRM en todo el país. Y por otra parte, prepararnos para la renovación de nuestra directiva, que tiene que ser en septiembre del año próximo, y para tales fines, pues hay todo un trabajo. Esa renovación, hablamos del partido a nivel nacional, Sí, reestructurar sí, o sea, el PRM a nivel nacional. O sea, para septiembre del año 2017 debe producirse un proceso democrático que elija de abajo arriba toda la estructura nacional del Partido Revolucionario Moderno. Eso es lo que yo pienso que demandan las actuales circunstancias y es lo que pienso que quiere la gran parte de la militancia de nuestro partido y es lo que nos va a poner en condiciones de poder ser opción de poder para el año 2020. Es decir, la renovación democrática es una imperiosa necesidad de nuestro partido de cara a los retos que tenemos por delante. Eso, doctor, no implicaría que las corrientes internas que pululan, ¿verdad?, dentro del PRM, a través de ese proceso, pudiera provocar confrontaciones al partido. No, mira, yo creo que, bueno, vamos a ir partiendo de algunos elementos. Yo creo que nosotros vamos a tener una ley electoral y vamos a tener una ley de partidos. Esa es una agenda que se impone. Se ha abocado a la designación de la Junta Central Electoral. Entonces, pienso que después que esté conformada una Junta Central Electoral que nosotros entendemos y pienso que las señales que se han venido dando han sido de que será una Junta Central Electoral
creíble, una Junta Central Electoral Equilibrada. legítima, Equilibrada. una Junta Central Electoral que pudiera estar integrada por personas no vinculadas activamente a partidos políticos. Entonces pasaríamos a la segunda agenda, que es la reforma política. Y yo pienso que el gobierno del presidente Danilo Medina, en ese sentido le ha faltado, porque hemos hablado de pacto fiscal, de pacto eléctrico, pero la verdadera reforma es la reforma política. El pacto político se impone en nuestro país. Reforma de la ley electoral, reforma de la ley de partidos políticos. Exacto. La ley electoral y la ley de Y partidos. el escenario que había un escenario para abordar esos temas y de repente el PRM salió del escenario. Bueno, pero pienso que ese escenario se ha venido trabajando con la asistencia de la sociedad civil, el propio Monseñor Agripino Núñez ha venido jugando un rol importante, voces calificadas del gobierno como el ministro de la Presidencia ha jugado un rol importante en este proceso y yo creo que vamos caminando hacia tener entonces una ley electoral, una ley de partido. Entonces, las convenciones, las primarias de los partidos políticos van a ser normadas por la Junta Central Electoral nueva y por estas legislaciones. Y el criterio que existe hasta ahora es que podamos tener unas primarias simultáneas. Y eso va a rendir un gran beneficio para todos los partidos. Porque el día que tengamos que el PLD y el PRM, por mencionar los dos partidos más grandes, Con lo cual sería un problema en los dos. los dos partidos más grandes, celebren sus primarias simultáneamente, eso va a evitar que el PLD intervenga en el PRM o que el PRM intervenga en el PLD. Y así vamos a salir de un gran dolor de cabeza. Entonces, con esas reglas claras, pienso que las corrientes o tendencias internas tendrán que ajustarse a estas reglas. Yo creo que el criterio que existe en nuestro partido es que hay que colocarse por encima de los intereses personales y pensar en el interés del partido y en el interés del país. Y pienso que el PRM está colocado a ser esa opción de poder. Mire, doctor, ahí me preocupa, el licenciado Juan José acaba de preguntarle a usted sobre lo que ha sido ese estudio que se hizo, que fue desplegado en la prensa a nivel público, y se ve, ¿verdad?, la intención de los encuestados que militan en el PRM de que el licenciado Abinader sea el candidato. Sin embargo, en todo estudio tiene que medirse con respecto a alguien. ¿Contra quién él se midió internamente? Porque tiene que decir, es el 53, es él, y el otro, o fulano y perencejo, tienen el tanto y el tanto, que eso suma que el 100%. Entonces, una estadística en términos incompleta en ese sentido. Pienso que entonces el estudio tiene más, ¿verdad? Aquí como entrevistador, especulo, tiene más de propaganda que de realidad en términos de medición. Mira, insisto, las encuestas son fotografías de un momento determinado. Y aquí todo el mundo hace encuestas. Aquí hay encuestas que se publican y encuestas que no se publican. Y las encuestas son un instrumento de trabajo. Ese será algún interesado. Y pienso que esa encuesta fue publicada conforme para hacer un instrumento de trabajo en un momento determinado. Pero aquí la verdad... Lo que uno lo ve a destiempo, el hecho que salga una encuesta tan a destiempo, apenas empieza este periodo de gobierno, o sea... ¿Y contra quién se mide? Que es la pregunta. No, pero son instrumentos de trabajo y yo no quiero juzgar esa encuesta. De hecho, yo estuve el fin de semana pasado fuera del país y lo vi, me enteré al igual que ustedes. Pero pienso que una encuesta es un instrumento de trabajo. Ahora, lo importante es nosotros preparar el partido para ponerlo en condiciones de ganar las elecciones del año 2020. Y para ello nosotros tenemos que continuar haciendo lo que estamos haciendo. Oposición firme al gobierno del presidente Danilo Medina. Ahí yo preguntaba, ¿cuál será la oposición que se va a hacer al gobierno? ¿Cuál es el tipo de oposición? La línea. La línea que le va a colocar en ese lugar que usted entiende. Yo creo que desde que se juramentó el gobierno, hemos estado en una labor de oposición bastante firme,
en contra del presidente Danilo Medina y del gobierno en cuanto a todo aquello que entendamos que deba ser denunciado o divulgado con respecto a situaciones que entendemos que no se corresponden con los intereses del pueblo dominicano. ¿Escenario para ello, la calle o el Congreso? Bueno, hemos estado en los dos niveles, porque la cuestión de Sí, muy la activo en la cuestión de calle. la reforma electoral, que para nosotros es fundamental, y la Junta Central Electoral, hemos estado en el escenario de las calles, pero nuestra lucha para que no sigamos con el endeudamiento público, para que no sigamos aprobando leyes que realmente, o préstamos que no se corresponden con la realidad del país, lo hemos estado haciendo en el Congreso Nacional. Es decir, en todos los escenarios hemos estado advirtiendo sobre la situación crítica que está padeciendo el país. ¿Y el en cuanto a diálogo la sigue situación siendo un económica. escenario ideal para llegar a acuerdos? Yo creo que sí, mira, yo creo que todo diálogo es positivo y todo diálogo es importante. Y yo creo que al igual como sucede en otros países, que gobierno y oposición dialogan, eso debe hacerse aquí en nuestro país y no debe ser motivo para que sea, incluso ni debería ser noticia de primera plana. En otros países eso sucede y como algo muy normal y rutinario. Entonces aquí deberíamos acostumbrarnos a eso y apelo a que efectivamente parte de esa agenda nacional que reclama Eso habla nuestro de la país, madurez política. parte de esa agenda nacional pueda ser tratada en este diálogo. Ahora, las cosas tienen que colocarse en el nivel que deben estar. O sea, el gobierno probablemente tenga su agenda, la oposición tenga su agenda, entonces hay que ceder a ambas partes para entonces definir estos elementos. Yo creo que lo fundamental es la agenda, el pacto político para poder resolver la reforma electoral y también algo muy importante. Se acaba de celebrar la cumbre del Poder Judicial y necesitamos también recuperar la independencia y la autonomía del Poder Judicial en nuestro país. Y para ello necesitamos, el PRM tiene 2 integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura, para que cuando sea convocado nuestra labor, ¿cuál va a ser? El de efectivamente tener en las altas cortes a personas que tengan calificadas, jueces de carrera, jueces comprometidos con los intereses del sistema judicial y que no respondan al factor político. Hay que desterrar la política de la justicia dominicana. Doctor, muchos analistas de temas políticos venían planteando desde que la línea fue abandonar ese espacio de diálogo dirigido por el monseñor Agripino Núñez Collado. Decían algunos analistas que esa fue idea del Partido Reformista y que el Partido Reformista de alguna manera venía con sus posiciones, venía arrastrando al PRM en este caso. Vemos hoy día que el Partido Reformista hace una parte, ¿verdad?, del PRM y está planteando posiciones diferentes, es decir, no que el presidente Medina sea el que intervenga en este proceso para que pueda llegarse a un consenso, ¿verdad?, por las diferentes fuerzas políticas. Y vemos ahora que en todas las especulaciones que ha habido en todo este proceso para lo que es la conformación de la Junta Central Electoral, ¿verdad?, también hemos visto posiciones también muy disímiles, ¿verdad?, que las que plantea el Partido Reformista y lo que plantea el PRM. ¿Significa que hay un rompimiento entre esas dos fuerzas políticas? No, imposible, imposible. Hoy día hay un bloque de partidos de oposición que está verdaderamente unificado en torno a esta situación de la Junta Central Electoral y de la reforma electoral y la reforma política. Eso estamos ¿Y de la constitución de los unificados. demás órganos? Claro que sí, todo lo que tiene que ver con las altas cortes y la Cámara de Cuentas. Tribunal Superior Electoral, Cámara de Cuentas. Correcto, Tribunal Constitucional en su momento. Eso es por un lado. Y por otro lado, nuestra posición coincide con la del arzobispo de Santo Domingo, con la de la Conferencia del Episcopado Dominicano, con lo que reclaman amplios sectores de la vida nacional, de que podamos tener organismos electorales que no estén vinculados
con partidos políticos. Entonces, en ese sentido, esa es la posición del bloque de oposición. Bueno, mire, el tiempo se nos ha ido. Que queríamos más tiempo con ustedes, porque hay muchas gracias. cosas que seguir discutiendo. Hay mucho material. Lamentablemente el tiempo es así en televisión. Así que para nosotros ha sido un grato placer tenerle por acá y esperamos que en otra ocasión usted Muchas nos haga el gracias. honor de acompañarnos de nuevo. Claro que sí. Gracias a usted. Gracias. Amable televidente, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Será hasta el próximo domingo.